Descripción del movimiento en coordenadas polares. Aquí tenemos un objeto que se está moviendo a través de esta trayectoria, que es una trayectoria cualquiera. Con origen en cualquier punto del plano hemos trazado los ejes coordenados O, X y OY. También se ha dibujado el vector posición desde el origen O hasta donde se encuentra la partícula y le denominaremos vector posición R. Y también hemos dibujado el ángulo θ formado entre R y el eje OX. Hemos dibujado la velocidad, suponiendo que el objeto se mueve en este sentido, teniendo en cuenta que la velocidad tiene que ser tangente a la trayectoria. También hemos dibujado dos vectores unitarios. Un vector unitario radial que tendrá la misma dirección y sentido que el vector posición en todo momento y se le llama vector unitario UDR. Y otro vector unitario perpendicular a UDR que le llamaremos U transversal o simplemente U de θ. Siempre tener en cuenta que estos dos vectores tienen un módulo igual a 1 y que siempre serán perpendiculares entre sí. Ahora hemos trazado un par de ejes coordenados X e Y paralelo a los anteriores para darnos cuenta de lo siguiente. El ángulo que tenemos aquí, este angulito es un ángulo θ porque este lado es paralelo a este que forma parte del ángulo θ y esta recta es común a ambos. Y ahora vamos a proceder a trabajar con estos vectores. Teniendo en cuenta que aquí tenemos un triángulo rectángulo, son válidas las relaciones trigonométricas. Por lo tanto, si quisiéramos hallar la componente UR de X, la componente de este vector unitario en este eje X, podríamos plantear la relación trigonométrica coseno. Coseno de θ es cateto contiguo sobre la hipotenusa. Entonces, como podemos expresar que U de R es igual a U de Rx y más U de Ri J, utilizando los versores o vectores unitarios que identifican a cada eje. El eje X siempre lo identificamos con el vector o versor unitario, ¿no? Y el eje Y con el versor J. Bien, entonces, si nosotros planteamos que coseno del ángulo θ es cateto contiguo U de Rx dividido la hipotenusa, que es U de R, por lo tanto, despejando nos quedará que U de Rx es U de R por coseno de θ. Pero el módulo de U de R es 1. Por lo tanto, U de R lo podemos escribir como coseno de θ y más seno de θ j. ¿Por qué? Porque para calcular esta componente en Y, que es igual que este otro lado, dado que esta figura es un paralelogramo, nosotros plantearíamos, como queremos hallar el cateto opuesto, la relación trigonométrica seno. Y a partir del seno del ángulo podríamos despejar esta componente, que es esto, que es la componente en el eje Y, por eso lo identificamos con J. Los 1 no los puse porque es obvio, ¿verdad? Bien, y ahora vamos a hacer una cosa. Ambos son positivos, porque UR de X apunta según la X positiva y UR de Y según la Y positiva. Pero ahora vamos a ver una cosa, si queremos calcular Uθ de X, apunta hacia las X negativas, será en menos Y. Y este vector, como es igual que este lado, plantearemos el seno del ángulo θ. Por lo tanto, escribiremos que que el vector unitario U de θ lo puedo escribir como menos seno de θ y más coseno de θ j, porque para calcular esta componente U de θ y, como es el cateto contiguo al ángulo θ, utilizaré la relación trigonométrica coseno. Nuestro vector R tendrá un módulo R de t, es decir, que el módulo de este vector varía con el tiempo. A medida que el objeto se va moviendo,
R puede cambiar y evidentemente que el ángulo θ también puede cambiar. Ahora bien, yo puedo escribir este vector de la siguiente forma. R, vector, es igual a su módulo R de t multiplicado por el vector unitario en la misma dirección y sentido que R, que será el u de R. Vamos ahora a tomar las derivadas de u de R y u de θ con respecto al tiempo. Primeramente, escribiré que u de R vector es igual a coseno de θ, que depende del tiempo, y más seno de θ de t por j. Entonces, si hacemos la derivada de u de R con respecto al tiempo, eso lo podemos escribir de esta forma. Derivada de u de R con respecto al tiempo, también lo podemos denotar de esta forma. U de R punto vector. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría esta derivada. Tenemos que seguir la regla de la cadena. La derivada del coseno es menos seno. O sea que nos quedará menos seno de θ por la derivada de θ con respecto al tiempo, que lo escribiremos como θ punto, y multiplicado por el versor i. Luego, la derivada del seno de θ es coseno de θ por la derivada de θ con respecto al tiempo, que será θ punto en j. Esto será coseno de θ en t y aquí en t. Podemos ahora sacar de factor común θ punto y nos quedará menos seno de θ de t y más coseno de θ de t j. Vamos a poner un corchete, porque como ya tenemos paréntesis curvo dentro, nos quedará mejor de esta manera. Ahora veamos lo siguiente. Aquí dentro que tengo menos seno de θ i más coseno de θ j. Y eso no es otra cosa que u de θ. Por lo tanto, vamos a poder escribir que u vector punto es igual a θ punto por u de θ. Aclarando que el u que tengo aquí es el u de R, ¿no? U de R punto. La derivada del vector u de R, que al final nos quedará de esta forma. Vamos a proceder ahora con la derivada de u de θ. Entonces nos quedará u de θ punto será igual a menos la derivada del seno de θ, será coseno de θ por θ punto según i. Y la derivada del coseno será menos seno de θ por θ punto j. Vamos a sacar de factor común menos θ punto y entonces nos quedará coseno de θ según i más seno de θ según j. Y entonces nos damos cuenta que esto que aparece aquí, ¿qué es? Es u de R. Por lo tanto, podemos escribir que u de θ punto es igual a menos θ punto multiplicado por u de R. Vamos a obtener ahora nuestro vector velocidad instantánea. Sabemos que la velocidad instantánea lo podemos obtener derivando el vector posición con respecto al tiempo, y eso lo podemos escribir como vector posición R punto. Lo podemos expresar de esa manera. Entonces vamos a ver cómo nos quedará R vector punto. Como está definido a partir de este producto y
R de t varía con el tiempo y U de R también varía con el tiempo porque el ángulo θ varía con el tiempo, nos quedará la derivada de un producto. Entonces, ¿cómo hacemos la derivada de un producto? Derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el segundo sin derivar, el primero sin derivar por la derivada del segundo. Es la regla de la derivada para un producto. Entonces, esto nos quedará. La derivada de R de t con respecto al tiempo será R de t punto. Eso multiplicado por U de R sin derivar. Más R de t sin derivar por la derivada de U de R. Pero la derivada de U de R, que es U de R punto, es θ punto por U de θ. Una vez obtenida la velocidad, que es R punto, podemos obtener la aceleración. La aceleración la podemos obtener como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o lo que es lo mismo, R vector dos puntos. Primero vamos a hacer la derivada de este producto con respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo nos quedará? La derivada de R de t nos dará R punto de t por θ punto sin derivar, más R de t por la derivada de θ punto, que será θ dos puntos. Ahora vamos a hacer la derivada de este producto por este otro factor. Entonces, vamos a hacer la derivada de esto por este otro factor sin derivar. ¿Cómo nos queda? Pues la derivada de esa ya la tenemos hecha. Es lo que tenemos ahí arriba. R punto de t por θ punto más R de t por θ dos puntos. Todo eso tiene que estar multiplicado por U de θ. Y ahora tenemos que dejar esto como está, que es R de t por θ punto por la derivada de U de θ, pero la derivada de U de θ nos da menos, por lo tanto voy a borrar este signo de más para poner un menos, θ punto, que nos quedará θ punto al cuadrado por U de R. Una vez que tenemos resuelta esta derivada, vamos a volver a recordar cuál era nuestra expresión de la velocidad para obtener la aceleración. Entonces, ahora tenemos que derivar este producto. Entonces, la derivada de R punto de t me va a dar R dos puntos de t por U de R sin derivar, más R punto de t sin derivar por la derivada de U de R, que será U de R punto, que es θ punto por U de θ. Le vamos a agregar este término, que lo he puesto aquí, y ahora vamos a agrupar términos que contengan U de R y términos que contengan U de θ. Entonces, esto nos va a quedar R dos puntos de t y tenemos menos R de t por θ punto al cuadrado, todo esto en U de R multiplicado por U de R, más, y en U de θ vamos a tener R punto de t por θ punto más R punto de t por θ punto más R de t por θ dos puntos, y todo esto en U de θ. Bien, aquí que nos aparece R punto de t por θ punto dos veces, entonces podemos sumar y nos va a quedar 2, vamos a ponerlo aquí, nos va a quedar 2 por R punto de t por θ punto, y le vamos a agregar lo que tenemos allí,
R de t por tita, dos puntos, y todo esto en u de tita. Y hemos llegado a la aceleración. Bueno, como vemos, resulta bastante engorroso trabajar en estas coordenadas, pero bueno, también a veces se utilizan en los ejercicios y las tenemos que saber. Muy difícil recordar de memoria estas expresiones, yo lo reconozco, pero bueno, como se dice por ahí, es lo que hay. Sin más, solo me resta agradecerles de que hayan visto el vídeo y también les sugiero que por favor se suscriban dándole ahí al cuadradito rojo que tiene el play en blanco, y con eso hacemos que el canal crezca y pueda ayudar a más compañeros que, al igual que ustedes, necesitan de estos conocimientos para aprobar física. Muchas gracias.